un poco para comentarlo y para aquellas personas que no estuvieron el otro día en clase, que también comentamos una sentencia. Básicamente a nosotros lo que nos interesa de siempre que comentemos una sentencia no es el derecho sustantivo, sino el derecho procesal, ¿vale? Porque el derecho sustantivo también puede ser interesante, pero no es lo que nos ocupa en clase. Entonces aquí básicamente, bueno, pues la he traído hoy, la seguiré trayendo de diferentes órdenes jurisdiccionales y que sean, contengan aquello que yo quiero que se repase, ¿no? Bueno, en primer término es una, bueno, aquí la editorial Sepin, no siempre serán de Sepin, de VLEX o de otras editoriales. Bueno, aquí básicamente habla de un resumen, conflicto negativo de competencia territorial en la solicitud de una modificación de medidas definitivas de una demanda de divorcio. Pero con una peculiaridad, si queréis, y es que existe pues un proceso de violencia sobre la mujer y el que acuerda las medidas es el juez de violencia sobre la mujer, dándose la circunstancia de que después este proceso de violencia sobre la mujer contra el marido de la demanda de divorcio, pues es sobreseído. Bien, lo comentamos así un poco por encima. Con fecha 6 de abril, don Ginés interpuso ante el Juzgado de Violencia número 2 de Alicante una demanda de modificación de medidas paterno-filiales adoptadas en un procedimiento seguido ante ese juzgado según la documentación aportada. Es decir, se había llevado la sentencia de divorcio en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Alicante. Lo que pasa es que el Juzgado de Violencia dicta un auto el 7 de abril porque se inadmite a trámite la demanda de modificación de medidas definitivas, habida cuenta que el proceso penal ha concluido y está archivado. Y en consecuencia el juez de violencia sobre la mujer número 2 de Alicante se inhibe a favor de los juzgados de familia de Alicante. Yo creo que esto se entiende, ¿no? Se lleva un proceso, hay un proceso abierto, proceso penal, y se apertura un proceso de divorcio. Muy bien, pues entonces lo que sucede es que el juez de violencia resuelve sobre el proceso penal y este se archiva y resuelve sobre el proceso civil, acordando el divorcio y estableciendo las medidas definitivas en ese proceso de divorcio, en el caso de que haya hijos menores, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces se presenta por el, digamos, por el demandante que solicita la modificación de medidas ante el juez de violencia. Oiga, quiero modificar las medidas. Y el juez de violencia dice no, porque el proceso está archivado, consecuentemente se inhibe a favor del juzgado de primera instancia que por turno corresponda, de los de familia que hay en la ciudad de Alicante. Y esta demanda de modificación de medidas se turna al número 13. El juzgado número 13 de los de Alicante declara su falta de competencia. ¿Por qué razón? Básicamente porque las partes tienen su domicilio en Madrid. Básicamente, sería un poco la idea. Entonces se remiten las actuaciones al juzgado de primera instancia número 29 de Madrid, que dicta auto en el que se declara la falta de competencia y plantea una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo. Tenemos un poco los hechos claros, ¿no? En relación con estos antecedentes de hecho, fijémonos que aquí dice conflicto negativo de competencia territorial y aquí nos dice, plantea una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo. Entonces a mí se me ocurre preguntar, ¿qué es un conflicto de competencia y qué es una cuestión de competencia? ¿Eh? ¿Quién me va a contestar? No puede ser. Conflicto sería entre dos órdenes jurisdiccionales distintos y la cuestión sería dentro del mismo orden jurisdiccional. Dice la compañera que el conflicto se produce dentro de la jurisdicción ordinaria y se produce entre dos órganos jurisdiccionales de diferente orden jurisdiccional. En este caso, ¿cuál sería? Bueno, pero esto es una cuestión, ¿no? No es un conflicto.
Ahí quería llegar yo, ahí quería llegar yo. Es decir, el posible conflicto que pudiera darse sería entre el juzgado de violencia sobre la mujer y el juzgado de primera instancia de Alicante al que se le remite la actuación. Eso sí sería un conflicto entre dos órganos jurisdiccionales de distinto orden, ¿eh? Hay que tener en cuenta que el juez de violencia es un juez penal, por tanto no puede planteársele un conflicto a un órgano penal, pero el que lo plantea es el propio juez cuando remite la actuación. Entonces es importante distinguir esto, conflicto entre dos órganos de la jurisdicción ordinaria, pero de distinto orden jurisdiccional. Y cuidado con no se puede plantear un conflicto al orden jurisdiccional penal porque este es preferente. ¿Y quién lo resuelve? ¿Quién me contesta? Imaginemos que esto es un caso práctico, ¿eh? ¿Quién lo resuelve? Lo estamos comentando, pero yo podría haber puesto las preguntas. ¿Quién resuelve el conflicto de competencia? Sala En especial el del Tribunal tribunal. Supremo, compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y un juez y un magistrado de cada una de las salas de los en conflicto. Exactamente. En la sala del Tribunal Supremo, presidida por su presidente, una sala especial del Tribunal Supremo, presidida por su presidente, y dos magistrados, uno de cada orden jurisdiccional en conflicto. Por ejemplo, uno de la sala de lo civil y otro de la sala de lo contencioso administrativo, actuando como secretario el que lo sea del Tribunal Supremo. De competencia se produce dentro de dos órganos de la misma clase y naturaleza dentro del orden jurisdiccional, es decir, dos juzgados de primera instancia. ¿Eh? No puede ser de otra forma, no puede ser un juzgado de primera instancia y una audiencia provincial, porque no es posible plantear una cuestión de competencia a un órgano superior. Entonces, entre dos órganos de la misma naturaleza, de la misma clase, del mismo orden jurisdiccional. En este caso, juez de primera instancia número 13 de Alicante, juez de primera instancia número 29 de Madrid. Y es negativo, la cuestión de competencia es negativa. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos quiere conocer el asunto. ¿Quién resuelve? Común. El superior No, común. ¿Y quién es el la superior sala común? del Supremo por no tener En superior común. este caso el Supremo porque son diferentes comunidades autónomas. No puede ser el TSJ de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, porque no son los dos de Alicante, ni Ciertamente. los dos son de ¿Eh? Madrid. Ciertamente, es así. Es decir, esto yo creo que ya lo tenemos claro y no vamos a incidir en ello. Es importante que lo tengamos claro a efectos de una pregunta, tanto en el tipo test como en el caso práctico que se pueden hacer, ¿eh? Muy bien, entonces aquí ya el Tribunal Supremo nos dice, bueno, los fundamentos de derecho, el presente conflicto se plantea entre el juez de primera instancia de Madrid y otro de Alicante respecto de una demanda de modificación de medidas. El juez de primera instancia entiende que carece de competencia al residir la demandada, la parte demandada, y la menor en Madrid. Por su parte, el juez de primera instancia de Madrid considera que carece de competencia por existir ejecuciones en los juzgados de Alicante, ¿eh? Entonces, la sala resuelve. Entonces, aquí verdaderamente lo que nos interesa sería la siguiente cuestión. ¿Será competente el juzgado de violencia contra la mujer cuando la demanda de modificación de medidas se interponga en la fecha en el procedimiento penal está en trámite, pero no archivado, sobreseído o finalizado por extinción de la responsabilidad penal? Es decir, ya no hay un procedimiento penal abierto, entonces no sería competente el juez de violencia. Y mi pregunta es, si no es competente el juez de violencia, ¿quién es competente? ¿Quién tiene que acordar la modificación de medidas, de unas medidas definitivas y de Juzgado unas... de, juzgado de familia. El juzgado de familia, sí, pero ¿qué juzgado de familia? El que haya Como El de viola- dictado la familia. sentencia de Dictó la divorcio. sentencia, sí. Exactamente, es decir, Vale. la competencia la tendría entonces para modificar las medidas aquel juez que adoptó las medidas definitivas en su día en la sentencia, ¿eh? El ejemplo que podemos poner es que en aquel momento el obligado a remitir una pensión de alimentos pues tenía un salario estupendo, pero de repente se queda en el paro. Consecuentemente solicita de ese juez que adoptó las medidas que se minore en la medida de lo posible la pensión de alimentos. Pero lo que vengo a decir, lo que nos importa a nosotros es que es el mismo juez que adoptó las medidas que se pretenden modificar, ¿eh?
¿Vale? Muy bien. Una pregunta que nos podrían hacer también es, ¿quién sería el competente? Olvidémonos ya de violencia sobre la mujer, pues luego entraremos en ello si queréis. ¿Quién sería el competente para conocer de una demanda de divorcio de modo general? En primer término, ¿quién sería el competente para conocer de una demanda de divorcio? El El domicilio de los- domicilio En conyugal. primera instancia, cualquiera de sus cónyuges. juez de primera instancia Sí, el juez de primera instancia, pero ¿de dónde? Del domicilio Del de los domicilio del común. matrimonio, eso sí. Exactamente. En primer término, del domicilio conyugal, es decir, si ambos cónyuges viven en Alicante, pues el juez de primera instancia, de familia, especializado, en este caso, no tiene por qué estar especializado, en otras partes no está especializado, de donde radica el domicilio conyugal. Y si ambos viven en diferentes municipios, pero dentro del mismo partido judicial, el mismo juzgado, porque es el mismo partido judicial. ¿De acuerdo? Si residen los cónyuges en diferentes partidos judiciales, ¿quién sería el tribunal competente? El del último domicilio conyugal que hayan tenido juntos. El del último domicilio conyugal. Y no hay ahí un fuero electivo. O el del demandado. O el del demandado. O el del demandado a elección del demandante. Es un fuero electivo. Entonces, percatémonos, en primer término, el juez competente del último domicilio conyugal, del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los cónyuges ya separados en diferentes partidos judiciales, pues sería a elección del demandante el último domicilio conyugal o el de la residencia del demandado. Y si el demandado no tiene domicilio o residencia fija, ¿dónde puede ser demandado? En En el cualquier lugar lugar donde pueda ser Que pueda ser hallado. hallado. En donde pueda ser hallado o el domicilio de su última residencia. Y si no puede ser hallado, ni sabemos cuál es el domicilio de su última residencia, puesto que es una persona que viaja con mucha frecuencia, ¿cuál El sería? delator. El del El actor. actor. demandante. Vale, muy bien, pues esto es un poco lo que nos pueden preguntar. Luego, lógicamente, podemos seguir, podemos ir al 770 y podemos ir al 777. El que tenga alguna duda, pues es el momento de ir a repasar. Bueno, no hay mucho más. Pero estábamos hablando también de que, bueno, pues existe un proceso de violencia sobre la mujer, de violencia de género, que lleva un juzgado de Alicante, y entonces lo que nos podrían preguntar también en este supuesto, en este caso práctico, ¿cuándo pierde la competencia objetiva para conocer de un proceso de divorcio el juez de primera instancia a favor del juez de violencia sobre la mujer? De acuerdo con el artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando sepa que hay un procedimiento de violencia iniciado, O una orden de la protección. noticia. Exactamente, creo que se ha dicho también las dos cuestiones, no solo un procedimiento penal abierto, teniendo en cuenta lo que ya hemos comentado, el agresor tiene que ser un varón, ahí hay alguna cuestión con las parejas del mismo sexo, y la agredida tiene que ser una mujer. Muy bien, pero cuidado, esto siempre se nos olvida, además de ese procedimiento abierto, de acuerdo con el 87 ter, una orden de protección. Recordadlo también. En consecuencia, si esto es así y el juez de violencia tiene conocimiento de que hay un juez de primera instancia, o al revés, el juez de primera instancia tiene que está tramitando el proceso de divorcio, tiene conocimiento de que existe un juez de violencia con un proceso abierto, un proceso penal abierto, tendrá que inhibirse, tendrá que remitirle el proceso civil, a no ser que se hubiere aperturado la fase de juicio oral. Recordad el 49 bis, que es muy importante. ¿Vale? Sería la primera de las opciones. Tenemos un proceso penal, violencia sobre la mujer, orden de protección, y tenemos el divorcio. Entonces, inhibición o remisión por parte del juez de primera instancia al juez de violencia, excepto que se hubiera aperturado la fase de juicio oral. Supongamos el siguiente supuesto. El juez de primera instancia, a lo largo del trámite del proceso de divorcio, del proceso civil, tiene conocimiento o posible conocimiento de que pudiera
existir un supuesto de violencia sobre la mujer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues una audiencia con el Ministerio Fiscal y las partes, ¿no? En 24 horas. Exactamente, tendrá que convocar a las partes y al Ministerio Fiscal a una audiencia en el plazo de 24 horas. Allí se expondrán, lógicamente, los hechos, lo que se haya tenido conocimiento como consecuencia del trámite del proceso y qué procederá entonces. Es decir, en el plazo de 24 horas el juez de primera instancia convoca a esta comparecencia, y a partir de ahí el Ministerio Fiscal, a las partes del Ministerio Fiscal, y a partir de ahí el Ministerio Fiscal tiene nuevas 24 horas para decidir si presenta algún tipo de acción penal, es decir, una querella ante el juego de guardia, solicita una orden de protección, ante el juego de guardia, no, perdón, ante el juego de violencia sobre la mujer, solicita una orden de protección, etcétera. Claro, en este supuesto de que ya se solicite y el juez de violencia aperture proceso o dicte una orden de protección, lógicamente estaríamos en el supuesto anterior. El juez de primera instancia debería inhibirse a favor del juez de violencia sobre la mujer que ha aperturado las diligencias penales, en el caso, excepto que se hubiere aperturado el juicio oral. ¿Vale? Y ya tendríamos la tercera de las posibilidades que establece el 49 bis, lógicamente los vamos viendo de una forma muy rápido, que es la que nos queda, que es cuando el juez de violencia tenga conocimiento de la existencia de un proceso civil, digamos siendo un proceso civil de divorcio, separación, nulidad o divorcio, pero lógicamente hoy en día la separación ya no tiene mucho sentido, y menos en estos supuestos de violencia sobre una mujer, y tenga conocimiento de la existencia de un proceso de divorcio. Lo que tendrá que hacer es requerir de inhibición al juez civil, al juez de primera instancia. Esta sería un poco la idea. Y con esto yo creo que incluso llevan más de 10 preguntas, pero es que fijémonos que es un supuesto de conflicto de jurisdicción que luego vemos que no está el conflicto de jurisdicción, porque lo que se produce es un conflicto de competencia entre dos juegos de primera instancia. Se resuelve del modo que ahora veremos. Pero con eso nos pueden preguntar desde la competencia del juez de violencia, desde la competencia del juez de primera instancia, cómo se tramita el proceso si es de mutuo acuerdo. ¿Entendemos? Entonces tenemos que abarcar un poco más la cuestión. ¿Vale? No sé si surge alguna duda con respecto a esto o, bueno, ¿queréis que comentemos algo? Sí, Por Alfredo, ejemplo, una cosa. Por ejemplo, en partidos judiciales pequeñitos que no hay un juzgado especial sobre violencia de la mujer, que sea el mismo juzgado de primera instancia e instrucción, si se diesen estos casos de que hay una denuncia y tal, se lo seguiría quedando el mismo, ¿no? El mismo sí, a juez. ver, no es posible que no haya un juzgado de violencia sobre la mujer competente. Recuerda que la ley orgánica establece que en cada partido judicial habrá un juez de violencia sobre la mujer, pudiendo ser exclusivo o compartido. Por ejemplo, en Alicante, en las grandes ciudades, en concreto en Alicante, hay 3, si la memoria no me falla, hay 3 exclusivos. En cada partido judicial tiene que haber un juez de violencia sobre la mujer exclusivo o compartido. Entonces sería el juez de primera instancia, instrucción y violencia sobre la mujer, uno de ellos. Imagínate que hay 4. Imagínate que hay 4. Sería, de modo general es el último. Este sería juez de primera instancia, juez de instrucción y juez de violencia sobre la mujer. Puede darse un caso que es la modificación que ha habido, que se comarcalicen. En consecuencia, en determinados partidos judiciales grandes, como el ejemplo que estoy poniendo de Alicante, también asume la competencia de violencia sobre la mujer de algunos otros pueblos alrededor. En consecuencia, como digo, tiene que haber siempre un juez de violencia sobre la mujer competente, que puede ser exclusivo o compartido. No sé si con esto aclaro la pregunta. No puede darse el caso de que no haya juez de violencia. En el caso de que el juez de violencia no esté en horas de audiencia, sería sustituido por el juez de guardia. No sé si con esto contesto a tu pregunta. Es que cuando dices compartido no entiendo muy bien, porque yo, por ejemplo, soy de Teruel y hay un partido judicial que es Calamocha y allí yo dudo de que haya más de un juez en ese partido judicial. Pues entonces, en Calamocha, si solo hay un juez, ese juez, excepto que se haya, digamos, comarcalizado, que creo que no, ese juez es juez de primera instancia, juez de instrucción
y juez de violencia sobre la mujer. Claro, Así. entonces sería todo él. Entonces Sí, te quiero decir, pero claro, sería todo la misma persona. O sea, sí, juez o eso es juez. a lo que me refiero. Claro, Que aunque pero tenga que sí. inhibirse al penal, seguiría haciéndolo él todo, ¿no? No Seguiría sé si- haciéndolo el todo, pero ya no actuando como juez de primera instancia, Ah, sino vale, tendría que incoar un expediente diferente y diferente y ya está actuando como juez de violencia sobre la mujer. a eso me refería. Claro, es la misma persona que está actuando, pero está actuando de forma diferente. Por ponerte un ejemplo, y que antes lo hemos visto, el juez de primera instancia es un juez civil, el juez de violencia es un juez penal, de tal forma que no podría planteársele a una decisión del juez de violencia, por ejemplo, una cuestión de competencia, porque es un juez penal. Mientras que si estuviera actuando como juez de primera instancia sería un juez civil. Vale, o sea, es diferente, que puede ser la misma persona, porque como tú dices, en pueblos pequeños no tiene sentido de que haya tal, entonces es la misma persona, pero con funciones diferentes, ¿vale? Vale, gracias. Nada. Esto está bien comentarlo porque así vamos viendo cuestiones que nos pueden surgir en un caso práctico, ¿no? Básicamente aquí lo que nos dice un poco para resolver este caso, para no alargar más la historia, pero seguiremos, si os parece bien, comentando sentencias, no con objeto de ver la sentencia, que eso casi nos da igual, sino con objeto de conocer el derecho procesal. Aquí lo que nos dicen es que será competente el juego de familia cuando la demanda de modificación de medidas se interponga una vez sobreseído o archivado el proceso penal, que es un poco lo que estamos diciendo todos, ¿no? ¿Y cuándo será? También es muy importante, esta ya es una pregunta más difícil. ¿Cuándo será el momento concreto en el que se determina la competencia? Recordad los artículos 410 a 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ahí son los efectos de la pendencia del proceso. Eso es importante, la previsión de la mutatio libeles, precisamente cuando se establece la competencia, etc. En este caso concreto es el 411, pero del 410 al 413, sobre todo, mis amigas de gestión, echarle un vistazo. Siendo irrelevante, a efectos de la competencia, que el archivo sobre cimiento se acuerde tras la interposición de la demanda. Vale, el resto ya lo hemos comentado, ¿no? Dice el 775, cuando el conflicto se dilucide al margen de los casos de violencia, la demanda de modificación de medidas se interpondrá ante el juzgado que dictó las medidas definitivas, lo que hemos dicho antes, el 775. Y al final lo que resuelve el asunto es de conformidad con la doctrina expuesto y con el informe de fiscal, a la vista de las medidas que se pretende modificar, son adoptadas por el juego de violencia sobre la mujer, en este caso de Alicante, que carecía de competencia en el momento de interposición de la demanda. ¿Por qué? Porque el proceso penal ya estaba sobreseído, compete al juzgado de primera instancia número 29 de Madrid, localidad donde reside la hija menor de edad. Que esto también es interesante que vayáis a ver competencia para el conocimiento del proceso de divorcio, del proceso de familia, competente también en el caso de la interposición de las medidas, etc.